Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Hola Juan Carlos, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buenos días, Juan Carlos. ¿Todo bien? Buenos Buenos días, días, Juan Juan Carlos. Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Jean, Pablo, Julio, Andrés, Alejandro, en general con todos. Espero que hayan podido descansar bastante bien el día de ayer y bueno, que estemos listos para ya empezar en los temas que nos competen acerca de la clase de partes. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, como va a ser costumbre todas las primeras clases de la semana en el semestre, pues vamos a hacer la revisión de lo que es el documento, o mejor dicho, la actividad de preparación, ¿es verdad? Entonces, para esto, siempre vamos a tener la ayuda de lo que es nuestra herramienta de decisión democrática, bien llamada la ruleta. Y bueno, vamos a mirar quiénes son los afortunados que van a presentarnos el día de hoy lo que es la actividad. ¿Listo? ¿Todo el mundo está viendo en este momento la ruleta? Supongo. Sí. Listo, entonces empezamos. Pablo Monge. Aquí estoy. Ya te comparto. Listo. Ah, déjame activarte. Listo. Ahora sí, ya puedes presentar. No sé si es que ahí estás viendo mi Word. Ya te digo, sí. Ya. Entonces, recordando un poco cuál es la actividad era buscar 4 puentes de la ciudad que teniendo o habiendo hecho la lectura del documento de British Statistics que estaba en la parte de la preparación, pues ustedes hayan seleccionado por su componente estético que les haya gustado, que tenga que ver con pues, los lineamientos del documento, ¿no? Entonces, ¿por qué ese o digo, cuál es el puente y por qué? Ya. Verás, yo escogí el puente del río del Chiche, el puente Los Pájaros, el puente Villorita y el puente El Tingo. En el puente del río del Chiche yo le escogí porque, o sea, en el documento decía que, o sea, para que se vea como que estético, debe haber una relación como que entre el largo y, digamos, el espesor o sea, del tablero. Entonces, para que no se vea, digamos, como que muy grueso en un espacio muy corto o así. Entonces, me pareció que en el puente del río del Chiche, o sea, se puede apreciar eso, como que no se aprecia el espesor que sea, digamos, eh, tan alto porque la longitud es larga. Eh, Eso es en cuanto a eso. En este del puente de los pájaros, yo le escogí porque en el documento también decía que, o sea, tiene que haber como que simetría. Entonces, en este puente se puede apreciar, o sea, como que primero, o sea, la simetría de los tableros, y también la simetría de las columnas que sostienen el tablero. La simetría, ajá, ok. Ja. Listo. De ahí, en, en este, ¿Es en, la prueba de carga? ¿Esa es la prueba de carga o qué? sí, esta foto saqué o sea, de internet y no habían muchos porque creo que, no sé si estoy mal, si todavía no terminan de hacer o están como que en lo último, así. No, ese puente ya creo que ya está terminado hace full tiempo. Ah, bueno, es que yo no soy de aquí, entonces no conozco. Pero bueno, de ahí, o sea, encontré este del puente de Villorita. eh, y, y básicamente este puente lo escogí porque en, en este no se avanza a ver como que la otra parte del puente, pero en la otra parte está como que la columna es como que un poco más pequeña, entonces casi no se aprecia. Entonces es como que interesante a la vista ver como que todo el tablero
casi solo se ven que se apoya en la columna de la derecha, pero o sea, también está en la de la izquierda, pero casi no se aprecia mucho porque no es tan larga como la de la derecha. Ajá. Y de ahí, en este del Puente del Tingo, lo que me llamó bastante la atención y lo que se refería al documento, o sea, es como que o sea, la huella que le dejas al paisaje en donde está el puente. Entonces aquí se puede apreciar que, o sea, ciertamente se vio afectado como que en las partes donde están o sea, la infraestructura del puente, pero como que a sus alrededores sigue como que el paisaje. Entonces resulta agradable a la vista. Y de Ujú. igual manera el puente tiene o sea, una forma como peculiar que resalta al paisaje. Muy bien. Entonces, eso. Por eso escogí yo estos cuatro puentes. Listo. Gracias, Pablo. Ya, Juan Carlos. Siguiente participante. Vamos a ver. Fernando Rivera Chica. Listo, listo, Juan Carlos. Ya le comparto. Me sale que no puedo compartir. No sé si me darías el acceso. Revisa, porque deberías poder. Ya, ahorita sí ya me valió. Bueno, entonces, de igual manera, el primero que escogí fue el puente sobre el río Chiche, porque esta es prácticamente una superestructura ya, como decía en el texto, y es uno de los puentes con mayor luz que hay en Quito. Entonces, eso me parece increíble y estéticamente logra eh, resaltar el paisaje de toda esa zona que es como quebradiza. Entonces, logra captar la atención de toda, siempre cuando uno pasa por ahí logra captar la atención porque es un puente realmente grande, realmente imponente con el paisaje y además la estructura fue un desafío, ¿no? Fue diseñada, de hecho, como tuvimos la clase de hormigón pretensado, pudimos ver, Fernando nos habló un poco de cómo fue el diseño y la verdad es algo un poco complicado y bonito de saber. Entonces, de ahí escogí el puente sobre la Simón Bolívar que pasa sobre el río Machangara, justo subiendo por Guápulo, por la simetría. Es un puente que tiene, me parece que más de 23 años y usa usa la simetría que hablaba en el documento que deben tener los puentes y deben tratar de eh, basarse en el diseño geométrico vial y simétrico para poder eh, trazar la calzada. Entonces eso me pareció bien bonito y además en el paisaje se logra percibir su simetría y es estéticamente atractivo. El tercero que escogí fue el puente que está sobre el río San Pedro en la ruta Collas, porque me atrajo bastante que el diseño vial es justo en una curva. O sea, el puente todavía se mantiene en una curva y eso me llamó bastante la atención por la dificultad que debe ser eh, tener el trazado geométrico de la vía y que este, esta, esta curvatura se tenga que mantener en el puente. Sí, creo que es complicado y además es estéticamente igual apreciable. Me parece su construcción es similar a la del puente sobre el río Chiche, pero igual es bonito. Y el último que escogí fue
este puente que es sobre el río Machangar igual, y es en la vía de Pedro Vicente Maldonado, pero por la estética y también por la edad del puente, porque es uno de los puentes, presume que tal vez es uno de los puentes más antiguos del país, y es un puente que se construyó desde la época inca, y los españoles luego lo reconstruyeron, y está hecho a base solo de ladrillo y piedra, y aún así hasta ahora se utiliza para soportar cargas como el transporte público que se ve ahí, y también es agradable en el paisaje y es algo diferente, es algo que no es eh, convencional actualmente. Eso, Juan Carlos. Ok, gracias. Fernando. Vamos a ver la siguiente persona. Mauricio Bandajos. Ya, Juan Carlos. ¿Me puedes habilitar, por favor? Antes de Fernando, ¿fue Pablo? Pues que me perdí a alguien. Sí, fui yo, Pablo Monge. Pablo, ¿no es verdad? Pablo, Sí. ¿no? Fernando, ya. Y ahorita Mauricio. Ya. ¿Sí se ve? Dame un segundo, sí, ahí se ve. Ya. A ver, primero yo escogí este, que es más o menos por el sector de Puengasí, que es prácticamente este tramito de aquí, de lo que leí era que era de 25 metros, y lo escogí porque en la parte del texto decía que había diferentes tipos de puentes, tanto como de paisajes como de urbanos, y este sería un urbano que ayuda a toda esa comunidad. De lo que vi era que contaba de 25 metros, de lo que leí, y que también se estrenó el anterior año, más o menos por octubre creo que fue que decía la noticia. También, como podemos ver, ahí ya le están inaugurando, están disfrutando del puente. Y me pareció interesante porque, como podemos ver, conecta casi dos tramitos de una comunidad. Y vemos como de lo que los puentes pueden ser tanto mega superestructuras, también pueden ser estructuras así, no pequeñas así, pero como que de menor tamaño que comuniquen dos partes de una comunidad. De ahí escogí este que es en Pomaski, porque una vez lo fui a dejar a un amigo y que vivía pasando este puente, y lo que me llamó la atención fue la forma en la que tiene la estructura de metal, que tiene como que rombos a los lados, y yo creo que ha de ser unos 50, 75 metros tal vez, y como podemos ver, ayuda a conectar, ayuda a sobrepasar el río, que no sé qué río será, pero ayuda a comunicar con los creo que era de La Pampa, con los de Pomaski. Y principalmente lo que me llamó la atención fue eso, que la forma en la que tiene la estructura de metal. De ahí escogí el puente de Huápulo, que al igual que Fernando, como dijo, es un puente que ayuda al paisaje, y lo que más me llamó la atención fueron los soportes, porque tiene varias columnas. Yo creo que son unas 32 columnas en cada extremo que le ayudan a conectarse.
y de igual manera considero que deben ser más de 100 metros, por lo que es una superestructura larga, una luz larga, y pues ayuda al paisaje y obviamente ayuda a superar lo que es el río para poder conectar dos puntos. Finalmente escogí este puentecito que no se ve muy bien porque busqué varias fotos y no se veían bien, que es el puente de la Pampa. Es uno chiquito, pero lo que me llamaba la atención era la forma en la que está siendo soportado más o menos como que por medio un arco pequeño, como se puede ver aquí, y por arriba se vería así, es más o menos un poquito curviado por arriba, por eso no muy pequeño, pero me llamó la atención porque es compacto, pero no había muchas imágenes, solo esta que le tapa básicamente lo que es el puente, pero se puede ver el soporte que tiene. Subestructural. Ujú. Eso, Juan Carlos. Listo, gracias Mauricio. No. Listo. Voy a presentar nuevamente la lista y quiero porque me está sobrando una persona, así que esta es la lista de la clase. Quiero que revisen si está su nombre por orden alfabético. Las personas que no están en esta lista, no las voy a llamar y no van a poder tener esa nota. Entonces, ¿hay alguien que esté ahorita presente que no esté en la lista? Yo, Juan Ese es- Carlos, recién me inscribí. ¿Cristian? Sí. Ya, entonces faltas tú. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, tenían que haber dicho los que participaron tampoco están, ¿o sí? ¿Ah? Así, o sea, yo tampoco estoy, pero creo que se elimina cuando te sale o no. Sí, yo los elimino, pero nadie dijo nada, nadie ni... ¿Tu código, Cristian? 00 130064. 1300 64. 64, listo. Listo, entonces con eso vamos a continuar con la clase. Con la clase de hoy. Listo, bueno. Entonces, digamos que lo que vamos a mirar hoy van a ser los inicios, más que todo la parte la parte conceptual de todo lo que es un puente, cuál es su definición, qué es las partes que lo componen a grandes rasgos. Y vamos a hablar un poco acerca de las generalidades que supone el diseño de estos elementos. ¿Listo? Entonces, como les decía en la introducción, o mejor dicho, en la parte de los sílabos, nosotros nos vamos a enfocar en hacer un paneo general de los elementos del puente y nos vamos a enfocar a aprender el diseño de los puentes más convencionales que nosotros podríamos encontrar y en los cuales pues está pensado el alcance del curso, ¿no? Sin embargo, pues en esta primera parte de introducción vamos a aprender a distinguir también las tipologías estructurales, vamos a hablar un poco acerca de los tipos de puente para que podamos identificar cuáles son, cómo funcionan y, más importante, en cuáles no nos vamos a enfocar. ¿Listo? Entonces, todo el mundo en este momento está viendo el iPad, esperaría, ¿es verdad? Sí. Ok. Entonces, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Primero, vamos a hablar de las consideraciones generales del diseño, ¿sí? Y en la parte de las consideraciones generales del diseño, pues vamos a hablar un poco acerca de la definición. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es un puente, debemos empezar diciendo de que, primero, pues un puente es una
solución ingenieril, ¿sí? Para una vía de comunicación. Entonces, nosotros sabemos que los puentes van a ser parte de todo lo que es la malla vial, ¿sí? Nosotros, mejor dicho, ustedes con Pablo, o perdón, con Juan Pablo o con el Gustavo Boada, hablaron de todo lo que es los criterios de diseño geométrico, la línea de ceros, cómo se hace el trazado de la vía, cómo yo debo cuidar las pendientes para que los vehículos puedan circular seguros y cómo debo yo plantear en función de la velocidad de tránsito lo que son los radios de curvatura, las curvas espirales o circulares, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte ustedes ya lo conocen y más que todo, el puente empieza a salir o a nacer como una solución a este tipo de estructura o de proyecto, que son las vías, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener principalmente puentes que son o que van a estar ubicados dentro de un sistema de carreteras o puentes que se encuentran dentro de la malla vial urbana de las ciudades. Y en cada caso, pues vamos a tener diferentes tipos de, más que todo, de sistemas estructurales para utilizar en cada ocasión. Y vamos a también hablar de que la longitud, pues, de los puentes también va a ser un criterio bastante importante a la hora de definir lo que es la solución y el presupuesto del proyecto, ¿no? Entonces, su función, pues ya lo conocemos. Todo tipo de puente, pues va a tener como función darle continuidad a la vía y por lo tanto decimos que debido a que su función es darle continuidad a una vía, a un trazado geométrico, pues va a depender mucho de lo que el camino, ¿sí?, necesite. De ahí que, pues, la unión entre dos puntos dentro del camino, pues va a estar dado o va a regir también cuáles son los tipos de superestructuras que yo necesito para mi puente. ¿Listo? Sin embargo, pues vamos a decir que lo más importante desde el punto de vista de la parte ingenieril, pues está de que los puentes son una solución, pero a una alternativa de proyecto vial que en general es costosa, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan de sus clases de vías, resulta que el hecho de que yo no pueda aumentar la pendiente a más de un valor permitido hace que yo tenga que extenderme, ir jugando con las líneas de ceros, ir haciendo movimientos de terreno, ir a hacer cortes y lo que son rellenos para poder llegar del punto A al punto B, ¿no? Entonces, nosotros todo el mundo aprendemos en nuestras clases de geometría que la distancia más corta entre dos puntos es ¿qué? Línea recta. La línea recta, que no podemos hacerlo debido a la topografía, ¿no? Entonces, resulta que, en general, si nosotros quisiéramos unir dos puntos con una línea recta en el espacio, pues tendríamos que hacer un montón de puentes, de pronto un montón de túneles para lograr hacer eso y sería un proyecto demasiado costoso, ¿no? Entonces, en general, si nosotros estamos hablando del costo de hacer un puente, nosotros sabemos que en promedio, en general, si nosotros tenemos un metro o construimos un metro lineal de carretera, un metro lineal de puente va a costar 300 veces más y un metro lineal de túnel a veces va a costar 300 veces más lo que cuesta un puente. Entonces, ese tipo de escalamiento hace que nosotros decidamos usar puentes en zonas estratégicas en donde realmente yo pueda acortar dos cosas. Primero, pues que yo pueda acortar un tramo considerable de carretera en donde de pasar un punto a otro suponga aumentar varios kilómetros de carretera lineal. Y otro, en puntos en donde yo realmente no pueda generar carreteras y tenga como solución pasar a través de lo que sería un puente, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Este costo de los puentes siempre es elevado y más que todo va a estar supeditado a dos cosas. En puentes, nosotros debemos entender que la luz del puente, ¿sí?, es algo
que determina mucho el costo en sí de un puente. Entonces, si yo tengo una luz corta, ¿sí? Entonces yo voy a tener un precio, y si yo duplico la luz, no es que se va a duplicar el precio, se puede llegar a ser 4 veces, porque el costo crece en función de la luz de manera exponencial. Y bueno, ya vamos a ir hablando un poco acerca de los puentes con luces más grandes que tenemos hasta el momento, y vamos a darnos cuenta a qué me refiero con puentes cortos y puentes de las grandes luces. ¿Listo? Entonces, el costo es algo bastante importante que nosotros debemos tener en cuenta, y por lo tanto, eso es algo que rige también el presupuesto de todo lo que es el proyecto. Digamos que, adicional a eso, una parte importante que nosotros necesitamos conocer también es las partes que componen al puente, ¿no? Entonces, eso es importante porque de aquí en adelante nosotros vamos a ir hablando acerca de las partes que lo componen, y voy a siempre hablar, o el capítulo, los capítulos en D2L van a estar determinadas en función a esos diseños. Vamos a ir yendo, o vamos a ir estudiando cada una de las partes en detalle que conforma lo que sería el elemento del puente, ¿no? Entonces, el primero, o la primera parte que nosotros tenemos, la vamos a llamar como la superestructura, ¿no? Entonces, la superestructura de un puente va a ser la parte encargada de recibir las cargas vehiculares y transferirlas a la subestructura, ¿no? Y entonces aquí vamos a hacer una pequeña salvedad. Resulta que en nuestro curso de diseño de puentes, nosotros vamos a trabajar solamente puentes vehiculares. ¿Listo? Entonces, puentes cuyo uso va a ser primordialmente por vehículos de transporte público o privado, ¿sí? Y en este punto vamos a decir, bueno, esos no son los únicos puentes que existen, ¿no? Nosotros podemos tener puentes para puentes vehiculares, puentes peatonales, puentes de oleoductos, puentes de, en general, un montón de actividades que están en donde yo necesite transportar de un lado a otro lo que sería algún elemento, ¿no? Entonces, en el curso nos vamos a enfocar solamente en los puentes vehiculares, ¿sí? Que pues serían los más interesantes de analizar, ¿no? Ahora, ¿de qué se compone la superestructura? Generalmente vamos a mirar que el sistema estructural va a cambiar un poco en función del tipo de puente que estemos analizando, pero a grandes rasgos siempre vamos a tener una losa, la cual va a ser la encargada de directamente recibir el pavimento y las cargas de los vehículos, las ruedas de los vehículos, etcétera. Luego vamos a tener, dependiendo del tipo de puente, lo que serían las vigas que soportan la losa o los cajones que soportan la losa, ¿sí? O dependiendo también en los puentes más grandes, pues vamos a hablar de lo que serían los cables o los arcos o lo que sea que soporta ese tipo de elementos, ¿no? Adicional a eso, en la parte de la superestructura, pues vamos a tener todo lo que es el mobiliario urbano, en los cuales está la parte de los pasos peatonales, ciclovías, todo lo que es la parte de luminarias. Ese tipo de elementos también conforman lo que sería la superestructura del puente, y por lo tanto, pues van a ser parte del peso y de las cargas a las cuales yo debo diseñar pues estos elementos, ¿no? Entonces, la superestructura va a ser el primer elemento que nosotros vamos a estudiar, y por lo tanto, pues va a tener diferentes formas y que van a depender mucho de lo que es el tipo de luz que yo necesito salvar. Entonces, aquí yo tengo una fotografía de la construcción de un puente, en donde, fíjense, la parte estética del puente es bastante agradable. El puente, cómo se iza y cómo es el sistema de superestructura
y cómo quedamos nosotros en función de esa superestructura. Fíjense el voladizo tan grande que tiene esa estructura, ¿no? Y realmente lo que nosotros tenemos del cajón, que es un núcleo que está aquí en la parte de abajo, está post-tensado, que va a ser algo que vamos a mirar un poco más adelante, o que inclusive ustedes mismos ya han hablado con Fernando acerca de esta construcción en dovelas sucesivas o en voladizos sucesivos, ¿no? Entonces, esta parte que estamos viendo ahí, pues es lo que nosotros vamos a denominar la superestructura. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta acerca de eso? Ok, entonces, en el semestre vamos a ponernos de acuerdo en lo siguiente. Ustedes no tienen que prender la cámara, está perfecto. Si quieren no prender la cámara, pues está muy bien. Sin embargo, cuando yo pregunte me van a responder, todos. Los que no tienen la cámara prendida, pues van a prender el micrófono y van a responder. Y los que tienen la cámara prendida, pues pueden hacer así. Yo ya los veo que dicen sí o no. Y punto. ¿Estamos de acuerdo? Les pregunta. Sí, Sí. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. ¿Ya? Sí. Ok. Entonces, ¿está alguna pregunta hasta el momento? No, ninguno. No, todo claro. Todo claro. Genial. Listo, entonces vamos a continuar. La siguiente parte que vamos a hablar un poco, o la vamos a identificar, es lo que conocemos como la parte de la subestructura. ¿Listo? Entonces, la subestructura es la parte encargada de recibir las cargas de la superestructura, ¿sí? Y de transmitirlas a lo que es los elementos de cimentación, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir que la subestructura pues va a estar conformada por las pilas, por ejemplo, esto que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? O que, pues, digamos, en puente se llaman pilas, ¿sí? O lo que nosotros tradicionalmente llamamos como las columnas. Pueden también existir muros para soportar el peso de la superestructura y lo que serían los estribos, ¿no? Entonces, este tipo de elementos, digamos que a grandes rasgos, lo que van a hacer es soportar las cargas de todo lo que viene en la parte de arriba de nuestra estructura. Y en los estribos, pues vamos a tener diferentes formas para soportar lo que son las cargas. Los estribos son aquellos elementos que van a estar en los extremos, en los dos extremos del puente, y que nos van a servir como unión entre la carretera y lo que es la superestructura, ¿no? Entonces, de estos estribos, nosotros vamos a tener diferentes formas de cómo soportar estas cargas. Y, por ejemplo, en este puente en específico que están viendo en la imagen, por cierto, ¿están viendo la imagen? Sí. Sí. Genial. En este puente que ven en la imagen, ustedes pueden ver que la subestructura está conformada por lo que es un arco, del cual pues está soportando todo el resto de elementos. ¿Listo? Entonces, los pilas, estas que vemos acá, en este puente de aquí, fíjense que las pilas pueden ser de diferentes tipos o formas. Entonces, están las convencionales, en las cuales, por un componente estético, las pilas, al ser tan grandes los puentes, empiezan a tomar una dimensión también grande. Y por lo tanto, generalmente es lo primero que nosotros vamos a ver cuando miramos un puente a lo lejos. Son las pilas o la parte de la subestructura. De ahí que, aunque no tengan una función específica dentro de la parte estructural, pues este tipo de elementos generalmente se les toma o se les adopta formas específicas, formas estéticas para ayudar a todo el componente estético del puente. Las pilas pueden ser macizas, como vemos aquí en la parte izquierda de la imagen, o pueden ser huecas, en los cuales las componentes, o mejor dicho, las pilas huecas, tienen su función principal cuando yo tengo pilas de gran longitud, de gran altura, en donde el peso de la pila, pues la idea es disminuir el peso de la pila para que yo tenga menos masa sísmica que reaccionen en el evento de o en el momento de un evento sísmico. ¿Listo? Entonces, esta parte la vamos a
conocer como la subestructura van a ser los estribos, las columnas o los elementos que están encargados de soportar las cargas directas de la superestructura, ¿no? Una vez que yo ya tengo la carga en la subestructura, pues me voy a pasar a la parte de lo que es la cimentación, ¿sí? Y en la parte de la cimentación, una parte importante de la cimentación es entender que la cimentación para puentes es bastante específica, bastante, digamos, un poco particular y que se diferencia bastante de lo que es la cimentación para un elemento de edificación. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, la cimentación siempre va a depender del tipo de suelo en el que yo estoy parado. Eso lo entendemos por geotecnia, ¿sí? Y bueno, entendemos que dependiendo si es un tipo de suelo competente, fuerte, o un tipo de suelo blando, ¿sí? La cimentación va a cambiar y va a tener que encontrarse una solución estructural al tipo de suelo que tenemos. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron, ustedes analizaron lo que sería creo que Pablito da la clase de cimentaciones. ¿Estoy en lo correcto o estoy mal de pronto? Sí, pero Lau también da. ¿Sí? ¿Lau también da? Ok. Entonces, digamos que en la parte de la cimentación, lo primero que nosotros deberíamos entender es que a diferencia de un edificio, pues los puentes están construidos generalmente en las riberas de los ríos, ¿no? Entonces, en las riberas de los ríos, pues los elementos de la cimentación, pues son, o estamos hablando de suelos blandos, suelos que generalmente son suelos de depósitos fluviales o aluviales de material que se han acumulado a lo largo de los años en el depósito del río. Asimismo, pues cuando los puentes están en la parte de las quebradas, pues yo voy a tener que ese tipo de elementos de la cimentación van a estar ubicados en puntos en donde el material, debido a la meteorización de los elementos, pues van a estar sobre suelo no firme, suelo meteorizado o suelo no competente. ¿Listo? Entonces, digamos que la cimentación, su principal función es recibir la carga de la subestructura y poderla irradiar o disipar o transmitir a lo que es el estrato de suelo competente, ¿no? Ahora, dentro de los tipos de cimentación que nosotros vamos a encontrar, pues van a diferenciarse principalmente a que debido a su ubicación y el tipo de suelo, generalmente en los puentes se utiliza cimentaciones profundas, como lo son los pilotes, lo que son el sistema de pilas pilotes, el sistema de grupos de pilotes o los caisson, ¿no es verdad? Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, la construcción, digamos, de este puente. Fíjense que en la imagen se puede mirar como las pilas, ¿sí? Han quedado ya soportadas solamente en pilotes, ¿no? En un grupo de pilotes en este tipo de puente. Aquí también se mira lo que son los pilotes que se llaman inclinados o váter, ¿no? Entonces, este tipo de sistema de pilotes son pilotes inclinados cuya inclinación, la idea es que me den un apoyo o un momento adicional a lo que es el momento de volcamiento del puente cuando sufra cargas laterales, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, los famosos caissons, ¿sí? Los caissons son elementos en donde, para que se hagan una idea, el caisson tradicionalmente también se le conoce como patas de elefante. ¿Sí? En donde se les conoce así, más que todo porque, primero, su tamaño es
impresionantes, son elementos de tamaños bien grandes, en donde ese tipo de caissons tranquilamente pueden llegar a tener un tamaño en donde una persona normal o una máquina normal puede quedar en relación al caisson así, ¿no? Entonces, fíjense, esta persona que tenemos aquí, esta que está aquí, Y Juan Carlos, todo eso se rellena de hormigón. ajá, ¿Qué es? todo eso se rellena de hormigón. No sé por qué no puedo dibujar, esperen un ratito. Ya, ahí sí. Esto es una persona, ¿sí? Y todo eso se rellena de hormigón, ¿no? Así como se mira acá. Hay obras de puentes supremamente impresionantes. Por ejemplo, en la siguiente imagen ustedes van a mirar otra obra de construcción en donde prácticamente la estructura lástima que esté tan pixelada, pero fíjense el hueco que se hace en esa ribera del río para poder construir lo que es todo el sistema de la cimentación del puente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de sistemas de cimentación son cimentaciones que se conocen como cimentaciones profundas, en los cuales, debido al tipo de suelo, lo que nosotros queremos buscar es un punto de apoyo, primero que todo, que no se vaya a socavar. ¿Recuerdan el fenómeno de la socavación? Supongo que con Sixto en algún momento hablaron del fenómeno de la socavación, en donde los puentes generalmente tienen ese problema, ¿no? Entonces, esa es la idea de la parte de la cimentación. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Aló? Juan Carlos, yo tengo una pregunta. Me confundí un poco en la parte de la subestructura eh, y me confundí, o sea, en el término como que de las columnas y de los estribos. Entonces, no sé si es que me podrías explicar eso mejor, por favor. Claro, las columnas son, digamos, si yo tengo que unir un punto A y un punto B, ¿sí? Las columnas son los elementos que están entre esos dos puntos. Por ejemplo, acá yo veo que este elemento, ¿sí? O en esta foto, este puente está uniendo el punto A, que está como por acá, ¿no? Y un punto B, pues que se notaría que está, pues, bien adelante por acá. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ya. Entonces, todos estos elementos que tú ves aquí son los elementos de columna, ¿sí? Esas son las pilas o las columnas o de pronto pueden ser muros. Sin embargo, aquí en el inicio, ¿sí? Acá en el inicio, en el punto inicial, por acá, yo voy a tener un estribo en esta parte de acá. Entonces, ¿qué es el estribo? Es un elemento que tiene una forma muy similar a esta, ¿sí? Dependiendo pues del tipo de estribo, pues puede cambiar la forma, pero en donde el puente aquí coge y se une a la estructura. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener aquí que el puente va a llegar y se va a unir aquí, y se va a apoyar. ¿Se ve? ¿Se entiende? Aquí coge y Ya. se apoya. Ujú. Igual en el otro lado. Entonces, el puente llega aquí y coge y se apoya. Así. ¿Se entiende? O sea, en un puente, o sea, habría dos estribos, o sea, como que al inicio y al final. Ajá. Sí, Ya. en un puente solamente van a haber dos estribos al inicio y al final. Digamos, aquí tengo otra fotografía, de pronto para que quede un poco más claro la idea de los estribos. Uy, un segundo.
solo que está chiquita. Ahí sí, ese elemento que estamos viendo ahí en la foto, que se une con la carretera, es el estribo. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí ya me quedó claro. Gracias. Listo. Y la cimentación, pues lo que vaya enterrado. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué elementos vamos a estudiar nosotros? Digamos que dentro de lo que nosotros vamos a estudiar, los elementos más importantes que yo voy a empezar a mencionar frecuentemente durante el curso, pues van a ser los siguientes, ¿no? Pues nosotros nos vamos a enfocar a un tipo de puente que son los puentes de vigas T o de vigas cajón o de vigas losa, ¿sí? Y dentro de los puentes de vigas cajón, de vigas T o de vigas losa, pues yo voy a tener ciertas partes en las cuales vamos a hablar continuamente dentro de la superestructura, dentro de lo que es el curso, ¿no? Entonces, creo que algo que debemos empezar a mencionar es qué es la sección transversal de un puente y cuál es la sección longitudinal de un puente. Entonces, imagínense que ustedes tienen este puente que están viendo acá, ¿sí? Y yo voy a tener en este puente, a lo largo del curso, voy a siempre mencionar el sentido longitudinal del puente y el sentido transversal, ¿sí? Entonces, cuando yo me refiera al sentido longitudinal del puente, ¿sí? Voy a estar refiriéndome a una dirección de análisis en la cual nosotros vamos a estar, o en la cual nosotros vamos a estar conversando, que es lo siguiente: el sentido longitudinal del puente lo vamos a determinar como la dirección o la dimensión del puente que es paralela al flujo vehicular que transita sobre el puente. ¿Listo? Entonces, más claro, cuando yo diga el sentido longitudinal, pues es el sentido por donde, en la dirección por donde circulan los vehículos encima del puente. ¿Listo? Y la sección transversal, entonces, va a ser la dimensión que es perpendicular a esta. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, yo tengo un puente que está ahí, ¿no es verdad? Y en ese puente de la imagen, yo voy a tener el sentido longitudinal, lo voy a colocar con una flechita amarilla, dibujado, ¿sí? Esto es el sentido longitudinal del puente, ¿sí? Y yo también voy a tener el sentido transversal, que es totalmente perpendicular a ella. ¿Listo? ¿Se entiende qué es longitudinal y qué es transversal? Sí. Sí, Juan Carlos. Listo. Perfecto. Sí, Juan Carlos. Entonces, esa parte es bastante, digamos, bastante importante. Ay, está iPad Esa parte es importante más que todo porque siempre voy a hablar de secciones transversales y de secciones longitudinales para lo que es el diseño. Entonces, quiero que por favor lo entiendan bien, que lo tengan bastante comprendido, qué es longitudinal y qué es transversal. ¿Listo? Ahora, asimismo, nosotros vamos a hablar de las secciones que son... ¿Ahí se ve? Sí. ¿Ahí? Listo. Entonces, si nosotros hablamos de las secciones transversales, pues los puentes van a tener una sección transversal que va a tener diferentes tipos de forma. Entonces, cuando yo hable de la sección transversal, por ejemplo, yo voy a tener un corte en donde lo que voy a mirar es el ancho del puente. ¿Estamos de acuerdo? El ancho del puente
Y entonces, encima de él, pues yo voy a mirar lo que son las barreras, voy a mirar cuántos carriles tiene, etcétera. ¿Listo? Ahora, si yo analizo esta sección transversal y la veo en un diagrama tridimensional del puente, pues yo voy a tener aquí ciertas partes que conforman ese tipo de estructura. Entonces, les he puesto esta imagen porque esta imagen es la sección transversal de un puente de vigas cajón. Ya lo vamos a hablar la próxima semana acerca de este tipo de superestructura. Pero lo importante aquí es identificar lo siguiente, ¿no? En la parte de la superestructura, las piezas que conforman la superestructura, básicamente vamos a hablar de 4 piezas fundamentales que aquí en esta figura están enunciadas en azul. Primero, vamos a tener los elementos de baranda. Y aunque las barandas no son estructurales, son importantes en el diseño del puente porque nos transmiten unas fuerzas a los extremos de los elementos de la losa, que son bastante importantes en el momento que un vehículo choca contra la superestructura. ¿Listo? Adicional a eso, vamos a tener un tablero o lo que vamos a llamar nosotros la losa superior del puente, esta que está por acá en la parte superior. ¿Listo? Y en ese tablero o losa superior, yo voy a tener va a ser el sitio en donde van a transitar los vehículos. ¿Listo? El tablero, dependiendo del puente, pues para los que nosotros vamos a hablar, van a tener unas tabiques o vigas, o lo que nosotros llamamos como girders en inglés, que van a soportar el peso del tablero y, como es en este caso, yo voy a tener una losa inferior. La losa inferior, nosotros la vamos a llamar el soffit. O sea, cuando yo hable del soffit, todo el mundo debe entender que el soffit es la losita inferior que está en el puente, cuando es un puente de vigas cajón, y que no existe cuando es un puente de vigas T. ¿Listo? Esas son las partes que conforman la superestructura. En la subestructura, marcado ahí con los letreros en rojo, pues sabemos que solamente tenemos las columnas o los sistemas de pórticos, como vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen. Este elemento está conformado por un sistema que hace una especie de pórtico, ¿no? O lo que serían los muros, si es el caso. Y en los extremos del puente, como bien me preguntaron en este momento, pues tenemos lo que serían los estribos, ¿sí? O los muros aleta, que hacen parte de los estribos. Entonces, volviendo a la imagen del estribo, pues el estribo va a servir también como un elemento que realiza la contención del material granular que está detrás del puente y que soporta en la estructura de pavimento que tiene la vía. ¿Se entiende? Entonces, recuerden en sus clases de vías que las vías pues tienen una estructura de una subbase, una subrasante, la rasante, la base, la subbase, etcétera, ¿pues verdad? Entonces, todo ese tipo de sistemas pues van a estar contenidos en la parte de atrás por lo que serían unos sistemas de muros de contención o muros aleta que nosotros llamamos aquí. ¿Listo? ¿Preguntas acerca de eso? No, Juan Carlos. ¿Preguntas acerca de las definiciones que acabamos de hablar? No, Juan Carlos. No, Juan Carlos. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar a hacer lo que serían las clasificaciones. Entonces, resulta que cuando hablamos de la clasificación, ¿sí? Los puentes se pueden clasificar por una infinidad de formas, gustos, colores, lo que quieran, ¿sí? Realmente los puentes yo los puedo clasificar de una forma variada y eso va a depender mucho de el objetivo que yo quiera lograr con la clasificación, ¿no? Entonces yo puedo tener, y ustedes en el libro van a encontrar que los puentes se pueden clasificar según su función, en peatonales, de carreteras, ferroviarios, acueductos, lo que sea, ¿no? O por los materiales de construcción que se utilizan, pueden ser de madera, de hormigón, puentes de mampostería, como el que nos mostraron en la última presentación,
de acero, pueden ser secciones de concreto reforzado, concreto preesforzado, y de ahí para adelante, ¿no? También pueden estar por su geometría, pueden ser clasificados como puentes rectos, puentes en curva, puentes con esviaje, bueno, y un montón de tipos de clasificaciones en función de lo que yo necesite, o lo que yo busque con la clasificación, ¿no? En este caso, nosotros vamos a hablar de la clasificación desde el punto de vista estructural. Y entonces, vamos a hablar de los puentes que se consideran los puentes simplemente apoyados, que son los más pequeños que nosotros podríamos tener, y vamos a ir viendo conforme pasamos, pues lo que serían el orden en función de la luz del puente. Entonces, creo que antes de empezar en esta parte, digamos que vamos a hablar un poco acerca de qué es la luz del puente, pero bueno, digamos un poquito más adelante. ¿Listo? Entonces, en los puentes simplemente apoyados, nosotros vamos a tener los primeros que se llaman los culver y los box culver, ¿sí? Que son los puentes que en su clase de hidráulica, o mejor dicho, en su clase con Sixto, no sé si en hidráulica, en alguna de esas clases, ustedes les llamaban también alcantarillas. ¿Hablaron alguna vez con Sixto de las famosas alcantarillas? Sí, Sí. sí. ¿Listo? Entonces, o también seguramente con Gustavo, las famosas alcantarillas. ¿Listo? Entonces resulta que ese tipo, en general, esos elementos de los culvers y de los box culver son elementos que nosotros vamos a utilizar o que vamos a emplear cuando yo tenga luces bien pequeñas, o sea, luces menores a 10 metros, ¿sí? Ese tipo de luces, pues, hacen de que realmente la solicitación de un puente de estas características, pues, sea suficiente con este tipo de alcantarillas. ¿Listo? Los culver también tienen una característica, ¿no? Primero que todo se les llama alcantarillas porque su principal función va a ser conducir el agua de escorrentía superficial que transcurre naturalmente por un cauce de río o un cauce natural, o también nos va a servir para generar un paso, si yo quiero hacer el paso de un lado a otro, por debajo de lo que es la estructura de la carretera, ¿no? Ahora, son caracterizados también los culver porque encima de la losa, que es esa línea verde que yo tengo ahí marcada, pues va a existir un relleno de un material y por el cual encima de este relleno va a estar la carretera. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo principal de estos elementos, en donde el culver se diferencia del box culver, porque en la parte inferior va a existir terreno natural. ¿Listo? Entonces, yo todo, la parte de hormigón, solamente van a ser los extremos de los estribos, que se miran ahí con esas paredes, y la losa que está apoyada en estribo, de estribo a estribo. Pero la parte de abajo va a ser terreno natural o un río o lo que sea. ¿Listo? Ahora, los box culver, por el contrario, van a tener una forma muy similar. Existen box culver de 1, 2 o 3 cajones. En este caso, en la imagen, yo puedo tener yo tengo un box culver que se denomina monocelda, ¿sí? Perdón, multicelda de 2 cajones. Y lo importante de estos box culver, como su nombre lo indica, es que realmente son cerrados. O sea, cuando yo lo veo, en general, lo que yo voy a tener es que la caja, ¿sí? La caja en la parte de abajo o el piso de estos elementos también es cerrado. ¿Listo? De ahí yo tengo lo que son los muros cortina, ¿sí? Que son los muros que me sirven como unos elementos de contención
para recibir lo que es toda la superficie o el relleno de la superficie natural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende qué es un culver y cuál es la diferencia con un box culver? Sí, Juan Carlos. Ya, listo. Ahora, en este tipo de cosas, lo importante es entender que estos elementos no suponen un mayor reto en su diseño, ¿no? Entonces, como pudieron de pronto hablar con Gustavo o con Sixto, resulta que estos elementos, al ser tan pequeños, generalmente ya tienen catálogos que ustedes pueden descargar y que en función del nivel de luz que tengan entre pues, los metros que necesiten, pues ya les dice, bueno, si tienen una luz de tanto, pues coja y ponga una celda, ponga 2 celdas, haga el refuerzo de esta forma, ponga el muro de esta forma, etcétera, etcétera, y ponga los niveles de relleno detrás del box culver y por encima del culver, pues en estos, o manténgase en estos niveles de relleno. Entonces, este tipo de elementos, aunque son puentes, digamos que ya están, ya hay algunos catálogos para el diseño y detallamiento estructural de estos elementos. ¿Listo? Entonces, de ahí, digamos que vamos a pasar a los elementos que sí realmente son un poquito más importantes, ¿no? Que vendrían a ser los puentes tipo losa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los puentes tipo losa, digamos que van a ser económicos para luces menores de cierta longitud. Y aquí vamos a definir qué es la luz. Entonces, si yo les pregunto qué es la luz de un puente, ¿sí? Ustedes deben identificar que hay una diferencia entre la luz de un puente y la longitud de un puente. Y esto lo dejo en claro, más que todo porque cuando estemos empezando a hacer el predimensionamiento de estos elementos, yo les voy a decir que las ecuaciones van a estar en función de la luz del puente y no de la longitud, que es el error que comúnmente ustedes y alguna vez yo también cometí mientras estaba en esa silla que están ahorita aprendiendo, ¿no? Entonces, los puentes tipo losa van a ser usados, o mejor dicho, van a ser económicos cuando las luces que yo debo salvar son menores a 15 metros. Ahora, con esto no quiero decir que el puente tenga una longitud de 15 metros, y entonces ahí va la diferencia. Entonces, supónganse que yo tengo un estribo en este puente y tengo un apoyo intermedio, en donde el apoyo intermedio está constando de una columna y algo que ya vamos a definir un poco más adelante como la viga cabezal. ¿Listo? Entonces, la longitud del puente es la longitud o la distancia entre el punto A y el punto B en los extremos del puente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Sin embargo, las luces del puente van a ser las luces o las distancias libres entre apoyos del puente. Entonces, ¿qué sirve como apoyo del puente? Pues en primer lugar los estribos, ¿sí? Y de ahí todo el sistema de de columnas que están en la parte intermedia soportando la superestructura. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, yo tengo una longitud que es la longitud total, ¿sí? Entre el estribo izquierdo y derecho. Sin embargo, este puente es un puente que consta de 2 luces. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Juan Carlos. Perfecto. Entonces, no se olviden, ¿no? Entonces, no se olviden de esa parte, súper importante. Ahora, en general, cuando nosotros hablamos de las luces del puente, siempre vamos a hablar de que son luces libres, ¿no? A menos de que en el código diga lo contrario, las luces del puente son luces libres, o sea, entre la cara del estribo y la cara del punto de apoyo que tengo como un apoyo intermedio. Ahora, yo puedo hacer puentes tipo losa
de que pueden ser continuos o puentes tipo losa que pueden ser simplemente apoyados, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Yo puedo tener 1,5 kilómetros de puente, que va a ser la longitud del puente, en donde en ese 1,5 kilómetros de puente yo voy a tener 100 luces o 1000 luces, a ver, en 1,5 kilómetros son 1500 metros, puedo tener luces serían 100 luces de 15 metros, ¿sí? ¿Se entiende? Y Sí, puedo 100 lograr un luces. puente larguísimo, ¿sí? Serían 100 luces de 15 metros y puedo hacer un puente de 1,5 kilómetros con un puente tipo losa, ¿no? Pero entonces eso no va a ser económico, ¿se entiende? O sea, desde el punto de vista del proyecto en general. Ahora, en este punto vamos a decir también que puede ser continuo o puede ser simplemente apoyado. ¿Quién recuerda de su clase de análisis estructural cuál es la ventaja de un puente que es continuo sobre un puente que es simplemente apoyado? ¿Mm? ¿Y cuál es lo viceversa? ¿Cuál es la ventaja entre un puente simplemente apoyado a un puente continuo? Un puente continuo sería empotrado. Un puente continuo es donde yo tengo una sola viga que está apoyada continuamente en las vigas, sin cortes en cada Ah, apoyo. ya. Es un puente continuo. O Entonces sea, tengo para la una... temperatura tendría ventajas la que es simplemente apoyado Ajá, muy bien. ¿Por qué? Porque por para la temperatura, expansión. por la expansión. Ajá, muy bien. No se generan esfuerzos adicionales por expansión o contracción térmica. ¿No es verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Mm? ¿Nada? ¿No era algo de lo de transferencias de momento? Transferencias de momento. Que en el simplemente apoyado eh, solo se transfería, o sea, como una carga aplicada en ese punto, o sea, lo que está, digamos, accionando la viga sobre la columna. Y si es continuo, si hay transferencias de las fuerzas internas. Si es continuo, hay transferencia. Sí, sí, a la larga sí es verdad. Digamos que cuando nosotros hablamos de un puente continuo, tenemos que entender que primero que todo tiene una ventaja y es que las deflexiones en el centro de la luz van a ser más pequeñas, ¿no es verdad? Pues porque es continuo. Pero también vamos a entender de que existe un momento negativo al ser continuo justamente en el apoyo. Entonces yo voy a tener un momento positivo grande y un momento negativo grande. Sin embargo, pues tiene otro problema. Cuando existen fenómenos de temperatura, los elementos que son continuos, pues van a soportar fuerzas internas debido a que no se pueden mover libremente, ¿no es verdad? A diferencia de un puente simplemente apoyado, en donde yo voy a tener un momento mucho más grande en el centro de la luz, pero no voy a tener un momento negativo. También voy a tener una deflexión más grande en el centro de la luz, causada pues por el mismo momento, pero pues en el momento que haya problemas de temperatura, pues no voy a sufrir ninguna fuerza adicional debido a este fenómeno. ¿Listo? Entonces, en general, pues digamos que eso sería, en resumen, qué es las ventajas o las desventajas, ¿no? Entonces, dentro de los puentes simplemente apoyados, pues ya vimos un ejemplo ahorita cuando estábamos hablando de las longitudes, ¿no? Del puente y todo. Entonces, digamos que se van a mirar de esta forma. Por ejemplo, aquí la subestructura de este puente que vemos aquí, pues es una estructura que no está en columnas. Se nota que no son columnas, ¿no es verdad? Son muros, ¿sí? Entonces, este tipo de puente se va a mirar así. El muro queda embebido dentro de lo que es la losa continua,
¿sí? De tal forma que se forma o se conforma un sistema monolítico entre la cimentación, o perdón, entre la subestructura y el puente, ¿no? Aquí ya vimos el otro ejemplo, en donde esta subestructura está con columnas, en donde las columnas también quedan monolíticamente pegadas a lo que es la superestructura de la losa simplemente, ¿no? Continua, ¿no? Perdón, de la losa continua en este caso. ¿Listo? ¿Se entiende qué es un puente tipo losa? Yo, Juan Carlos, no, o sea, no logro identificar todavía o sea, la diferencia entre estos dos en cuanto a si es continuo o simplemente apoyado. Ah, no, los dos son continuos. En este caso, los dos Ah, son ya. continuos. ¿Sí? Pensé que la de arriba era simplemente apoyada. Ya, No, ya. no, no. Son continuos. Ambos son continuos. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, por hoy vamos a dejar así para no adelantarnos al otro curso. Y nos vemos de aquí la próxima semana. Recuerden que la próxima semana es inicio de semana. Hay otra preparación la semana. No se olviden de hacerla para al inicio de la clase empezar. Entonces ya con esto empezamos con todo. Ya empezamos el curso. Espero que vayan buscando lo que es el libro que les comenté, el libro del profesor peruano, ¿sí? Y que vayan adelantando lo que serían las actividades de la preparación. ¿Listo? María Emilia, creo que tienes una pregunta. Sí, lo que está del contenido asincrónico que dice la parte del mapa mental que hay que presentar junto con la tarea, ¿es igual subiríamos como grupo o es una actividad individual? El mapa mental que ustedes tienen que hacer es individual, por eso está antes, ¿no? Y lo van a subir en la carpeta de la tarea, uno por persona. Ah, ya listo. Pero la tarea sí está bien que solo una persona suba el documento. Sí, la tarea Ya. ya hablamos de eso, ¿no? La tarea pueden subir solo una persona, ya que si ya están inscritos en el grupo, ¿sí? Entonces, automáticamente, como ya están inscritos en el grupo, pues va a meterse a la carpeta del grupo. ¿Listo? Juan Carlos, hay una pregunta. Sí. O sea, es que en el contenido asincrónico hay que hacer como que un mapa mental del documento de Bridge Aesthetics. Ya, y eso dice que incluyamos en la tarea 1. O sea, como que me imagino que hay que poner ahí en el informe y todo. Sí. Pero ahí podemos poner como que cualquier mapa de cualquier integrante del grupo, o como que en No, cada verás, tarea. cada tarea uno va a ponemos- subir, va a haber un documento de tarea, eso es una cosa, pero cada integrante va a subir en su D2L, pues el mapa mental que hizo él, cada persona, ¿me entienden? Entonces eso va, cuando ustedes suben en su carpeta individualmente, cada uno va a subir en su carpeta de D2L de la tarea 1, pero a mí me registra todo lo que ustedes suban, me va a registrar en la carpeta del grupo. Entonces yo hago la evaluación así. Entonces, cada integrante sube en su D2L su mapa mental. ¿Estamos? La tarea la pueden subir uno de los integrantes. No tienen que subirlo todos. Pero el mapa mental, cada uno va a ir individualmente a subir el mapa mental en su carpeta. ¿Estamos? Ya, ahí sí ya lo entendí. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Que descansen esta primera Carlos. semana. ¿Crees que pueda hablar contigo después de la clase? Un momento. Claro. Dale, Me gracias. despido con el resto. Que tengan un excelente fin de semana y aprovechen a bailar si es que pueden antes de que nos coja el Omicron. Y nos cojan las tareas. Otra consulta. Sí. ¿Cuándo se supone que ya regresaríamos a clases presenciales? Tal vez sabéis. La verdad, no sé. Yo sé ahorita, al menos, sé lo mismo que ustedes. En el momento en que nos hagan una información, se las van a hacer a ustedes también. Hasta ahora, que yo sepa, seguimos virtual. ¿Sí? A mí me dijeron que hasta que no aparezca en el formato o no me llegue un correo, que les tuvo que haber llegado a ustedes también, ¿no? Les tuvo que haber llegado un correo que dice que la clase de diseño de puentes va a ser temporalmente virtual. ¿Estamos de acuerdo? Les llegó a todos. Sí. Sí. Exacto. Entonces, hasta que no nos llegue un correo que diga lo contrario, va a ser la clase virtual. ¿Estamos?
Ya, perfecto. Gracias. Listo. Entonces, que tengan un excelente día. Me quedo con Jair, que quiere hablar conmigo. Cuídense. Chao, chao. Juan Chao, Juan Carlos, Carlos. gracias. Chao, Juan Carlos, gracias.